Pasando a otra noticia, quisiéramos hablar de la reunión que tuvo el Comité Central para elegir el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Da pena que el partido de Juan Bosch se haya ido a las cenizas. Yo sé que hay mucha gente que le debe mucho a Danilo Medina, porque se hicieron ricos en el gobierno de Danilo Medina. Y son gente también que personalmente tienen, entiendo que tienen pues condiciones de comunicación, muchas condiciones, porque si he podido mejorar en las cosas que hago, pues ha sido siguiendo a muchos de las personas que le deben mucho a Danilo Medina por su forma de pensamiento. Pero lamentablemente hay que entender que estos políticos de ahora no han podido racionalizar de que la política cambió. De que la política cambió porque en el año de 1996 la República Dominicana recibió un choque de que fue gobernada por un hombre de 40 años de edad, un hombre que se vino acompañado de un partido completo apoyado por Joaquín Balaguer, específicamente el Partido de la Liberación Dominicana, que fue a raíz de la popularidad que se consiguió porque Balaguer decidió no negociar con el Partido de la Liberación Dominicana. Decidió llevarlos al poder y luego compitió contra ellos en el año 2000, viniendo aquí lo que se llamó pues una elección presidencial que se ganaba en primera vuelta sin haber obtenido la totalidad de los votos, que fue Hipólito Mejía, y que se terminó con el desastre de la quiebra de los bancos y de casos de corrupción. Vuelve esa casta política que llegó en el 96, que llegaron al poder sin dinero, sin esperanzas y que se hicieron ricos de la noche a la mañana. Sí, liderados por un hombre como Leonel Fernández, que para mí, sin temor a equivocarme, seguro de lo que estoy diciendo, es el hombre más preparado que tiene esta región de Latinoamérica. Y es el hombre que tiene unas relaciones internacionales robustas porque se ha construido en base al sacrificio. Si no fuese así, fue intentado por parte de su propio partido desde el año 2012, que fue quien llevó a Danilo Medina al poder. Si no hubiera sido por el liderazgo de Leonel Fernández, el PLD no hubiera podido ser gobierno en el 2012, porque todas las condiciones estaban dadas para un Hipólito Mejía y un Luis Abinader como vicepresidente. A raíz de todo esto, podemos ver que el Partido de la Liberación Dominicana se encaminó a destruirse porque venía en la división. Señores, la división que ellos vivieron, que pasó con el Partido Revolucionario Dominicano cuando Peña Gómez y Jacobo Magluta. Esa división del 86, cuando el presidente Balaguer persigue a Salvador Jorge Blanco. Y es que la historia está ahí. Esa división que luego se produjo en que si Jacobo Magluta no muere y se junta con Peña Gómez para las elecciones del 96, aquí hubiera pasado otra cosa. Con ese apoyo contundente de lo que ocurrió pues en el año 2012, pues se pudo quedar el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo lo hundió el partido, lo hundió porque lo dividió. El orgullo, que no es más que una cosa que destruye, no solamente a la clase política, sino al mundo, destruyeron al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, el Partido de la Liberación Dominicana está siendo liderado por el presidente actual de ese partido, Danilo Medina, quien fue expresidente, a quien el gobierno de Luis Abinader se encargó de poner en prisión a prácticamente todo su gabinete. Danilo Medina tiene que entender que su figura, lo que cuando la población la ve, lo que ve es un signo de corrupción. Y con esto no estoy diciendo que él fue corrupto. Ahora sí, todo su gabinete y sus hermanos y sus cuñados están siendo objeto de persecuciones o imputaciones por parte del Ministerio Público, del abogado del Estado, de recuperación de los bienes del Estado, por haber sustraído miles de millones de dólares.
de dólares. Producto de esto, puede que una facción del Partido de la Liberación Dominicana entienda que Danilo es su líder, pero la población no lo entiende así. Salga a un supermercado y pregunten qué piensan de Danilo Medina. Y ese es el que tiene el problema, ese es el que le tiene el techo al Partido de la Liberación Dominicana. Un techo el cual no va a sobrepasar y que llevó al alcalde, al exalcalde de Santiago, del Partido de la Liberación Dominicana, a llevar la candidatura presidencial a un 10%, menos de lo que sacó el Partido Reformista en el año 2008, en el año 2010, en las elecciones congresuales y municipales. Menos. A eso lo llevó Danilo Medina y sus secuaces. Hoy se lanzan una frescura a través de un secretario general bastante joven, pero que no va a hacer absolutamente nada que Danilo Medina no apruebe o desapruebe. Hoy por hoy a la carrera sale el exalcalde de Santiago. A la carrera presidencial sale la ex primera dama, ex vicepresidenta de la República. Una que se fue del lado de Danilo Medina para que Danilo Medina llevara ese partido al sepulcro. Y a quien se le había delegado pues todas las campañas del Partido de la Liberación Dominicana como jefe de campaña, Francisco Javier García y Francisco Domínguez Brito. Están en un partido que lamentablemente tiene un techo. Y ese techo no se lo despinta a nadie porque lo tiene Danilo Medina y lo tiene esa bagatela de funcionarios que hoy todavía quieren estar en el comité político, todavía quieren estar en la política y lo que han sido es prácticamente personas que han devuelto millones de dólares al erario público. Y así se encuentra un partido que hoy lanza pues una supuesta esperanza, pero no es más que lo mismo. El Partido de la Liberación Dominicana no representa ninguna esperanza. Y eso se demostró en las urnas. Si es un partido que puede tener cuadros, el Partido Reformista gobernó por 22 años, gobernó más años que el Partido de la Liberación Dominicana. Y desapareció. Desapareció totalmente. Y hoy puede ser que tenga un senador, que tenga personas en el gobierno, pero es un partido que lamentablemente no existe. Que se prestó para llevar al PLD al poder, que se prestó para llevar al PRM al poder con un apoyo minúsculo. Que Miguel Vargas, que estaba en el PRD, que estaba del lado de Danilo Medina, pues se volvió un partido minoritario. Sepultó el partido. Eso quiere decir que la política ha cambiado. Con este comentario quiero establecer que no solamente que ha cambiado la política, sino que los actores de la política vienen a ser distintos. Y sí, los partidos de oposición no entienden que hay que emular al PRM en algo, y es que hoy por hoy todas sus figuras presidenciales no llegan a los 50 años de edad. Todas. Y si tienen 50 están bien bajitos. Que el liderazgo del PRM descansa en la juventud. Y los viejos siguen manillando. Y los viejos siguen con todos sus bríos. Y siguen con poder. Pero la sociedad los ve diferente. Los ve diferente porque hay una nueva generación que está siendo puesta a liderar los puestos que van a conducir el partido. Empezando por su presidenta, por su secretaria general, por sus vicepresidentes, por cuadros políticos que se han insertado en la política, que aunque no tengan funciones en carteras, sí dirigen los cuadros internos del Partido Revolucionario Moderno. Desde el año 2018 usted vio que se puso a la cara gente fresca y eso fue lo que le dio la victoria, aparte del apoyo que recibió de Leonel Fernández por la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso se pudo demostrar con los hechos, porque es muy bueno hablar como lo hace el PLD, pero es difícil hacer los hechos como lo hizo Leonel Fernández y como lo hizo el Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno logró ganar. Leonel Fernández le dijo a esos insolentes, indolentes, hay que sacarlos del palacio. Y los sacó del palacio. Y no solamente los sacó del palacio, sino que tenía
un 0% porque no tenía partido y hoy por hoy ronda el 30% del electorado en un bolsillo, él como figura. Por eso, el partido Fuerza del Pueblo tiene que verse en el espejo de lo que le pasó al PLD y de lo que le está pasando al PLD por tener a lo mismo. ¿Qué tiene el PLD que no tiene el PLD que tiene la Fuerza del Pueblo? Es un líder con opción de poder. Leonel Fernández es un líder con opción de poder, habilitado. Omar Fernández, que viene con una trayectoria impresionante, es un líder que se puede convertir con opción de poder en el tiempo. Y falta tiempo para saber eso, 2 años, 3 años, para saber qué va a pasar con eso. Pero son líderes que tienen opción de poder. En el Partido de la Liberación Dominicana no hay un solo líder que tenga opción de poder. Uno solo no hay. Y el presidente quiere seguir siendo el que sepultó al partido en lo más mínimo que ese partido se ha podido ver. Creo que en el año de 1994 se vio con ese por ciento. Desde su creación no se vio con ese por ciento. Porque en el 90 ganaron las elecciones. En el 94 se fueron al suelo. Y en el 2020 se fueron al suelo. Y en el 2024 sepultaron el partido. Esto quiere decir que los partidos de oposición deben de emular lo que hizo el PRM en el 18, lo que hizo el PRM en el 20. Qué pena que ahora el PRM no haya podido saber gobernar luego que llegó. Y como no ha sabido gobernar, se necesita una oposición fuerte que pueda construirse en la base de acompañarse de una vieja generación con una nueva generación. Y de que solamente dándole la oportunidad a la juventud, siendo supervisados y siendo guiados por esos viejos robles, es que la oposición podrá tener en el 28 una opción. Porque tampoco es que la tenga muy fácil. Porque tú tienes un partido revolucionario moderno que tiene muchos recursos y que ha sabido pelear sus recursos en la comunicación, en las redes sociales, en los periódicos digitales. Y si hoy en día usted escribe PLD en Google, usted no encuentra absolutamente nada que noticias viejas. Y lo que pasó en su congreso solamente se recoge en algunas redes sociales. Entonces, usted está viendo un partido que sabe de estrategia. Qué pena que no haya sabido gobernar y que ahora sale su líder, que no tiene opción de poder porque aparte de estar inhabilitado en la Constitución del 2024, está inhabilitado también porque él también se inhabilitó doblemente. Esto quiere decir que para que nazca un líder en el Partido Revolucionario Moderno, de los 7 u 8 que hay, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, Yayo Sanz Lobatón, la vicepresidenta Raquel Peña, Carolina Mejía, entre otros, usted puede ver que el trabajo será mayúsculo para el Partido Revolucionario Moderno, pero no es imposible. Por lo que se haga un llamado a la clase política de oposición, que sabemos que ha sabido gobernar mejor en tiempos más difíciles, pero tiene que juntarse, porque dividida no hace nada. Y no solamente dividida como partidos, sino divididas internamente por cúpulas de poder. Esas cúpulas deben de llenarse de humildad. El otro día se presentó un choque entre funcionarios del partido Fuerza del Pueblo. Innecesario. Porque nadie puede cuestionar el liderazgo de Leonel Fernández, no solamente en ese partido, sino en el pueblo dominicano. Pero tampoco nadie puede cuestionar el liderazgo de su hijo Omar Fernández, que con tan solo 32 años de edad ya es el senador más joven en la historia del Distrito Nacional. Entonces, cuando usted tiene este tipo de cosas pasando, usted tiene que capitalizarlas. Porque el que su falda corta, su nalga enseña. Entonces es llamar a la prudencia a los partidos de oposición para que terminen sus congresos,
ya el PLD resolvió su tema. El PLD resolvió su problema. Pusieron a Danilo Medina como presidente del partido, un error. Pusieron a Johnny Pujols como secretario general, creo que le da un poco de frescura, y rellenaron su comité político con personas que eran allegadas a Danilo Medina, todas allegadas a Danilo Medina y a Francisco Javier García. Entonces, cuando usted ve esto, ya el PLD resolvió su problema, lo que tiene que salir a la calle a trabajar. La Fuerza del Pueblo, entiendo que para mitad del año 2025 ya podrá tener las nuevas autoridades y Leonel no puede hacer todo solo. El partido tiene que llenarse de voceros que salgan a defender la obra de Leonel Fernández, que es una de las obras maestras que pudo rescatar a la República Dominicana. Y si hoy este pueblo puede contar con una macroeconomía, se lo debe a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Mucha pena debe de dar las cosas de casos de corrupción que están ahí, que deben de ser resueltos por la justicia. La justicia está apoderado de ellos y la justicia deberá decidir. Así que así se encuentra el panorama político actual del PRM con sus presidenciables, el PLD que resolvió su tema interno y ya tiene sus autoridades, con la Fuerza del Pueblo que para el año que viene, para mitad del año, entonces tendrá las autoridades donde podrán comenzar a trabajar en pro, a crear pues las estrategias del lugar para seguir haciendo una oposición robusta y contundente.